muy buenos días, bienvenidos a quienes están conectados. Hoy día vamos a hablar respecto a los desafíos y las potencialidades de la ciencia de datos en los negocios de hoy día y vamos a hacer una pequeña mirada al retail. Para quienes no me conocen, mi nombre es Carlos Fernández, soy socio de Inspiral y estoy liderando Binario. Binario es una plataforma que permite conectar desafíos de empresas con data scientists, quienes compiten por resolver estos desafíos. Si quieren tener más información al respecto, pueden visitar binario.ai. Bueno, como les decía, el objetivo de esta sesión es conversar con distintos exponentes que están haciendo cosas relacionadas a la ciencia de datos. Y bueno, le voy a presentar los panelistas. Nos acompaña Loreto Bravo, quien es directora del Instituto de Ciencias de Datos de la Universidad del Desarrollo. Ella es doctora en Computer Science de la Universidad de Carleton, en Canadá. Bienvenida, Loreto, y gracias por aceptar la invitación. También nos acompaña Sebastián Ojeda, quien es co-founder y CEO de Vitrac, una empresa, una startup digital que permite traquear la última milla y que ha aplicado la ciencia de datos a su negocio, así que vamos a poder entender un poco más respecto a su visión y cómo se está aplicando la ciencia de datos ahí. Y también nos acompaña Gustavo Prudencio, quien es Data Science Solution Architect de Corner Shop by Uber, que es ingeniero de la Católica y con quien nos conocemos hace un rato, debido a que fue uno de los participantes de los primeros desafíos que realizamos con Binario y Walmart. Bueno, y para comenzar, me gustaría hacer la primera pregunta a Loreto, que es una pregunta más bien introductoria, que nos permita entender un poco, para los que no están tan familiarizados con el tema de la ciencia de datos, de qué se trata esto. Y Loreto, te quería pedir si por favor nos pudieras contar respecto a qué es la ciencia de datos y cuál es la distinción entre la ciencia de datos y la inteligencia artificial, el machine learning, por ejemplo. Y también que nos aproveches de comentar qué es lo que hace este Instituto de Ciencia de Datos de la Universidad del Desarrollo, del cual eres parte, y cómo la universidad se está adaptando a este nuevo escenario en donde los cientistas de datos están siendo muy demandados. Entonces, primero quiero partir como explicando inteligencia artificial. Inteligencia artificial es cómo le enseñamos a los computadores a replicar la inteligencia, replicar lo que nosotros hacemos como humanos. Existen varias áreas en inteligencia artificial, por ejemplo, robótica, planificación, temas de lingüística, y está un área grande dentro de inteligencia artificial que es machine learning, que es aprendizaje automático, cómo hacemos que el computador aprenda en forma automática. La ciencia de datos agarra esa parte de inteligencia artificial, todo lo que tiene que ver con aprendizaje automático. No se mete con temas de robótica ni con planificación, es como que hay una intersección entre inteligencia artificial y ciencia de datos. Y ciencia de datos, por su parte, es un poco más amplio, que el área de aprendizaje automático de Machine Learning. Incluye cosas como análisis de red, temas de estadística, que no están metidas dentro de inteligencia artificial. Entonces, si quisiéramos darle como un titular a Data Science, es todas las técnicas que nosotros podemos utilizar para extraer valor y conocimiento a partir de las cada vez más grandes fuentes de datos que ya son como heterogéneas, o sea, de todo tipo, ya no solo son bases de datos estructuradas, sino que tenemos todo tipo de datos, video, imágenes, audio. Y lo choro de este tema es que uno podría pensar que es como el boom que hemos visto ahora es porque ahora surgió todos estos temas de inteligencia artificial y qué sé yo, pero la verdad es que todo lo que es de inteligencia artificial y la mayoría de los conceptos de data science vienen de hace 50 años.
Lo que hace la gran diferencia ahora es el hecho de que tenemos muchos datos que podemos guardar porque es barato de guardar y que es más barato de procesar. Tenemos la nube, tenemos un montón de cosas que en el fondo que es la combinación de todos estos factores lo que ha hecho que se genere como esta explosión, esta gran necesidad de procesar datos y de generar valor a partir de ellos. Nosotros como Instituto de Data Science, o en realidad como Universidad del Desarrollo, como que vieron la necesidad de enfrentar este tema hace ya varios años, y en el 2015 partimos explorando con Telefónica I+D en ese momento la posibilidad de crear un centro que se dedicara a Data Science, ¿ya? Un centro de investigación que se dedicara a Data Science desde la academia, ya que el trabajo que hacía Telefónica I+D estaba siempre muy presionado por el negocio. Entonces la idea era generar un instituto que estuviese cerca de las necesidades de las empresas, pero dentro de la academia. Entonces generar como una mezcla. Entonces en enero del 2016 se creó el Instituto de Data Science en esta alianza con Telefónica. Y inicialmente nosotros trabajamos en proyectos principalmente con ellos, ¿ya? Análisis de datos de telecomunicaciones. De hecho, el año pasado, junto con Telefónica y Cisco, sacamos el índice de movilidad, que lo trabajamos en el fondo para apoyar todo el tema de la pandemia, para poder evaluar el impacto que tenían las medidas de restricción de movilidad en las distintas comunas del país. Los datos quedaron públicos en el repositorio de datos del Ministerio de Ciencia, y como instituto hemos ido creciendo. Entonces hemos empezado a hacer alianzas con otras empresas para hacer convenios de I+D. Tenemos convenios con COPEC, con DERCO, hemos trabajado con el Banco Central, la Municipalidad de Las Condes, bueno, Cisco, que ya les he nombrado, Telefónica, renovamos convenio con ellos, así que seguimos trabajando con ellos. Y nuestro objetivo como instituto es apoyar a las empresas en hacer I+D para poder sacar provecho de sus datos. Y nos acercamos en trabajo muy sincronizado con los equipos internos, de tal forma de poder complementar el trabajo que hacemos en conjunto. Súper interesante. Supongo que eso fue un resumen. Sí, súper interesante, Loreto. Más tarde en esta sesión vamos a volver ahí a entender un poquito más esa relación que tienen entre la universidad y las empresas, que es súper importante en este momento. Pero seguir avanzando, quisiera ahora preguntarle a Sebastián Ojeda, CEO y co-founder de Bittrack, un poco que nos cuentes de Bittrack, de qué es lo que hace Bittrack para quienes no están familiarizados con esta solución, y cómo la ciencia de datos ha apoyado el negocio, principalmente el valor que le ha entregado el aplicar esto de la ciencia de datos. ¿Nos puedes comentar un poco, Sebastián, por favor? Sí, hola, ahí sí, ¿me escuchan bien? Bien. Quería apoyarme con una breve presentación. Yo creo que el apoyo visual, más lo que les cuente, va a ser mucho más fácil que lo recuerden, así que preparé esto para acompañar toda esta presentación. Bueno, mi nombre es Sebastián Ojeda, como bien dijeron, soy CEO y cofundador de Bittrack, una empresa de software dedicada a la tecnología, orientada a mejorar la experiencia del delivery que hacen todas las empresas a sus clientes. Entonces, quería partir con esta imagen, ahí está de la ciudad, donde cuando uno va dando a los clientes y dicen, oye, que hacen distribución de sus productos, ¿qué es lo que se imaginan cuando hacen distribución de productos? Se imaginan ahí como ir viendo cómo van siendo las entregas, exitosas o no, en los distintos puntos de la ciudad, ¿ya? Y esa es como un control, una visualización que todos quieren tener. Y uno le pregunta, por lo general, a un gerente de operaciones, por ejemplo, de cualquier empresa, B2B, B2C, de cualquier tipo de empresa, ¿cómo se imaginan tener este control? ¿Se imaginan así soñando con una sala de control con mucha información, muchas pantallas, muchos datos, y teniendo como una sensación de monitoreo y control permanente de todo lo que está pasando en tiempo real? Ese es como el sueño, eso es lo que uno apunta y eso es lo que uno quiere tener como en cualquier empresa, finalmente. Pero la gran pregunta que
siempre nos hacemos es el por qué. O sea, no se trata de tener datos por tener datos, sino el por qué. Y con nuestros clientes, muchas veces les preguntamos el por qué quieres, y su objetivo está muy bien orientado a un tema de reducir costos, son temas operacionales, y están todas las empresas tratando de aumentar su rentabilidad, reduciendo los costos. Si bien eso es muy importante, porque todos queremos ser más eficientes, muchas veces dejan de lado otra arista que es para nosotros un foco fundamental y principal de nuestro propósito, que es la experiencia del cliente. ¿Qué pasa con esa experiencia del cliente? ¿Cómo puedo hacer un impacto de no solamente marcar puntos verde y rojo en el mapa si está en la entrega exitosa o no, desde una analogía como decirse que el exitoso es un punto binario, es 1 o 0? No, esta cuestión tiene que ver con la experiencia, cómo supero las expectativas del cliente para crear momentos de felicidad. Nosotros hablamos de momentos de felicidad porque cuando hacemos una entrega que supera las expectativas del cliente, ese cliente le genera un momento de felicidad que tiene repercusiones, un efecto mariposa, un efecto Vitra, que le llamamos nosotros, que tiene un impacto en su entorno. Esa persona va a estar más contenta y probablemente esté más contenta después con su señora, con sus hijos, con sus amigos, y genera un impacto positivo en su entorno. Y eso es lo que apuntamos a mejorar la experiencia del delivery. Ese es nuestro core. Y para eso nosotros tenemos tecnología, desarrollamos soluciones. Hay dos muy potentes que están muy desarrolladas en el mercado, que apuntan a la trazabilidad del proceso logístico, la transparencia del proceso logístico, reducir la incertidumbre y tener todas las herramientas adecuadas para resolver los problemas de manera muy proactiva, porque ustedes saben que la logística se enfrenta diariamente a problemas. Hoy día trabajamos en toda Latinoamérica, tenemos oficinas en 4 países y clientes de múltiples industrias de distintos tipos, tanto de B2C como empresas de retail, de B2B, de consumo masivo, y también empresas de transporte en general. Y con todo esto estamos recopilando mucha información. Esto es lo que pasa, cada evento que pasa en la calle con nuestros clientes, estamos recopilando muchos datos, que es una cantidad realmente impresionante. Pero vuelvo a la misma pregunta, que me gusta decir, el por qué. Siempre volvemos al por qué. ¿Por qué hacemos lo que hacemos? ¿Por qué, ¿Para qué guardamos los datos? Y en Data Science, al menos en Bitrack, estamos con una área, un equipo que es transversal a toda la empresa, que aborda problemas transversales, tanto a nivel interno de marketing, como el lead score, pero a nivel de producto, que impacta a los clientes, cómo clasificar la segmentación de clientes, la industria, en fin. Y nos hacemos preguntas. Siempre es importante hacerse preguntas. Eso, la ciencia del Data Science es la pregunta con que uno formula y después ve con qué tecnología puede resolver esa pregunta. Entonces, siempre el por qué es el dato central de todo lo que hacemos. Y en Bitrack tenemos una gran ventaja que nos caracteriza finalmente, porque trabajamos con más de 800 clientes, estamos monitoreando más de 50.000 entregas por hora, es una cantidad enorme de datos que recopilamos, y la gran ventaja es que cuando una empresa quiere hacer data science con sus propios datos, los únicos datos que cuenta son los propios, la información de sus entregas, en el caso logístico, y no tiene datos de cómo lo hace el resto. La gracia de nosotros, con toda la cartera de clientes que tenemos, es que podemos ver lo que hace una empresa y qué también lo hace respecto a otras. Es muy importante en el data science cómo uno se compara con el resto, porque las respuestas no son ni buenas ni malas, son relativas, y uno se va comparando con el resto. Y es una gran ventaja en Bitrack, porque la información que nosotros contamos podemos compararla con múltiples empresas que hacen operaciones similares. Uno de los proyectos en particular, solamente para una referencia, es un proyecto del ETA, que en logística es la hora estimada de llegada, que esto es lo que vive cualquier empresa, cualquier cliente que quiera recibir su compra, le importa la hora que va a llegar el pedido. Entonces, cuando las empresas quieren estimar la hora de llegada, hay dos variables que están en juego. Una es el tiempo de traslado, que ahí uno consume información que está disponible en distintos servicios de cartografía, como especialmente como Google Maps, que sabe, según la hora del día, desde el punto A al punto B, cuánto me va a demorar. Y otro es el tiempo de servicio, que eso ya es propio de la industria, del negocio de la empresa. El tiempo de servicio es cuánto tiempo voy a estar ahí en el lugar haciendo la entrega. La suma del traslado más el tiempo de servicio te va a ir dando los ETA de todos los clientes con los eventos que van pasando en el día, las distintas entregas. Entonces nosotros dijimos, ya, el traslado es un dato para nosotros, el tiempo de servicio
empresas, ¿cómo lo están haciendo? Estiman, ¿sabes qué? Vamos a estimar que me voy a demorar 5 minutos en cada entrega y ponen ese dato duro. O 20 minutos. Si yo reparto el diario, me demoro segundos porque lo voy tirando desde el auto, voy tirando el diario. Pero si muevo refrigeradores, es otra realidad. Entonces dijimos, hay que entendamos el tiempo de servicio y nos dimos cuenta que afectaba el tipo de industria, la cantidad de ítems distintos, la cantidad de unidades por ítems, zonas geográficas, tipo de producto, performance histórico, en fin. Hay muchas variables que están en juego en esta juguera y empezamos a hacer análisis de datos. Esto es un ejemplo de todo lo que estamos analizando y llegamos a ciertas conclusiones donde podemos estimar el tiempo de llegada a un destino con mucha información histórica. En vez de decirle, me voy a demorar 5 minutos, yo sé que ese pedido que se está entregando, por ejemplo, un computador, lo estoy entregando en Santiago Centro, me voy a demorar tanto porque conozco los datos históricos de la propia empresa como de muchas empresas similares que hacen entregas parecidas. Pero también la importancia geográfica es muy trascendental porque no es lo mismo entregar el producto, por ejemplo, en Santiago Centro, el mismo producto, que en Colina. El tiempo de servicio es distinto, las razones que nos dan los datos. Y acá nosotros es un ejemplo nomás de muchos casos que usamos en Data Science aplicado a la industria de manera muy efectiva. Y para cerrar, solamente concluir que los datos no sirven si es que no se usan. Todos sabemos que son importantes y algún día los vamos a necesitar y estamos todos guardando datos. Todas las empresas están guardando datos. Pero esos datos tenemos que asegurarnos que sean confiables, que tengan un buen almacenamiento de datos, que confiemos en ellos, que tenga una rápida manera de responder a las consultas y que sea amistoso. Esas son las 3 puntos importantes para sacar fruto de los datos, porque si no, los datos van a quedar guardados, almacenados, sin ser utilizados. Eso era una introducción para apoyarme con imágenes visuales de lo que estamos haciendo en Bitrack. Muy bien, muchas gracias Sebastián, muy clara la explicación y posteriormente vamos a volver ahí a indagar un poquito más respecto a cómo lo están haciendo en Bitrack. Y ahora me gustaría pasar a hacer una pregunta a Gustavo. Gustavo, tu cargo es Data Science Solutions Architect, ya que, por lo menos para mí, es un cargo novedoso, distinto, que no había escuchado previamente. Entonces, la primera pregunta que me gustaría hacerte es, ¿de qué se trata este cargo? ¿Cuál es tu rol dentro de Corner Shop? Y también, aprovechando eso, es si es que este rol, tú ves que es un rol que todas las empresas debieran tener, o es un rol particular dadas las características de ustedes como Corner Shop? Gracias, Carlos. Sí, bueno, yo creo que puedo partir aquí incluso de lo que dijo Seba, de que si no tenemos, muchas empresas guardan datos y muchas empresas también creen que con contratar data scientists de alguna forma se va a poder sacar valor a los datos, como dijo Loreto. Pero en la práctica lo que pasa es que lograr conectar lo que es el negocio, los objetivos de negocio, el conocimiento de negocio en una estrategia de desarrollo de software, de inteligencia artificial, etcétera, es mucho más difícil y requiere un entendimiento bien profundo de los clientes, de la posicionamiento de negocio, de los factores diferenciadores, etcétera. Entonces, este rol nace, yo podría definirlo que está como entre Product Management y, y una especie de Solution Architect. Entonces, un rol bien técnico, pero también de management de producto. Y está justo en el punto donde tengo que lograr traducir lo que es la necesidad de negocio en cuáles son los objetivos que vamos a estar traduciendo, desarrollando con inteligencia artificial en el corto, mediano y largo plazo para generar valor. Entonces, en la práctica, este es un rol que básicamente lidera equipo interdisciplinario entre software engineers y data scientists para lograr concretizar el desarrollo de nuevas soluciones que se integren en la aplicación, que nosotros actualmente afectamos a miles de usuarios con nuestro algoritmo de data science y en 22 países, por lo que existe también un desafío a nivel técnico. Y también implica esto definir cuál es el contexto en el cual se ha desarrollado el data scientist. Ahora, respecto a la segunda pregunta, este es un rol que
es muy probable que las empresas aparezcan roles similares con distintos nombres probablemente, a medida que vayan madurando la complejidad de los desarrollos que vayan queriendo desarrollar. Y precisamente porque cuando los gerentes empiecen a ver como la ciencia de datos como un factor estratégico en su desarrollo de empresa, de producto, de servicio, este tipo de roles nacen naturalmente. Perfecto. Según entiendo, entonces, como tú lo que haces es tratar de organizar, ¿cierto?, cuáles son los distintos desarrollos que se tienen que hacer asociados a ciencia de datos para cumplir un KPI de negocio, ¿cierto? Exacto. Y también otra parte bien importante es identificar oportunidades. O sea, nuestra aplicación es bastante grande, compleja, y dentro de la aplicación existen subfuncionalidades que son muy complejas de profundizar, de perfeccionar, de optimizar. Por ejemplo, el ETA, nosotros también tenemos un ETA, como dijo Sea. Y todas estas funcionalidades que están dentro de la aplicación, hay que identificarlas, hay que traducirlas a un desarrollo de un producto nuevo de Data Science y ver cómo ese producto se integra a la aplicación. Perfecto. Y una pregunta también complementaria es, hoy día, ¿qué tan importante a tu juicio ha sido el tema de la ciencia de datos para el éxito de Corner Shop, ¿cierto? Estamos todos muy orgullosos de que Corner Shop le haya ido tan bien, una empresa chilena que le ha ido tan bien. Pero ahora mirando la empresa desde la ciencia de datos, ¿qué tan importante crees tú que ha sido el contar con un área de ciencia de datos relativamente robusta, o el contar con algoritmos de ciencia de datos robustos para el éxito de Corner Shop? Sí, aquí parto por un punto que cada vez que yo hablo con alguien que es usuario de Corner Shop en Chile y en otros países, siempre les pregunto por qué lo usan. Y la mayoría siempre me dice que es por la calidad, que siempre voy a hacer un pedido, me va a llegar a tiempo, relativamente a tiempo, y siempre hacer el proceso el mismo, me van a llamar, etcétera. Entonces, la calidad de servicio es parte crítica de la estrategia de Corner Shop, incluso para diferenciarse. Y para poder entregar una buena calidad de servicio, se necesita que los pedidos lleguen a tiempo. Y en ese caso, comparto completamente el tema de lo que dice Seba, de que la calidad y la experiencia del cliente es lo más importante, básicamente para la fidelización. Y justamente en esa área es donde nosotros tenemos nuestros primeros modelos y los modelos que ya más tiempo desarrollándose, que son los de estimación de tiempo y también planificación. Pero también tenemos otros desarrollos que son de otra índole, donde trabajamos en optimizar la asignación de choppers a la asignación de pedidos, y en ese caso, eso está más de la línea de lo primero que mencionaron, que era el tema de reducir costos. Entonces, ha tenido un rol estratégico en dos dimensiones. Primero, como factor diferenciador, y segundo, como a nivel de optimización logística. Perfecto, Pero muchas gracias, Gustavo. también Sí. agregaría un último punto, que dentro de la cultura de Corner Shop está como la toma de decisiones en base a decisiones a datos estadísticos. Esto es algo transversal de la empresa, entonces hay muchos roles que quizás no son data scientists, pero sí trabajan de la misma estructura que trabajaría un data scientist en otra empresa para sacar hipótesis, experimentación, validación de algunas ideas. Entonces es algo transversal de la empresa. Súper. Muchas gracias, Gustavo, por tus respuestas. Y ahora me gustaría volver a Loreto. Loreto, en el último tiempo, bueno, yo he estado indagando y conversando con distintas universidades. Hemos visto que han aparecido múltiples carreras asociadas a la ciencia de datos. Las universidades se están moviendo harto, creando diplomados, creando carreras de ingeniería en ciencia de datos algunas. Y me gustaría aprovechar que tenemos acá para preguntarte qué tan fuerte ha estado la demanda, es decir, cuántos alumnos hoy día están sumándose a este tipo de carreras, cómo ves tú el desarrollo del talento necesario por el lado académico para ir incorporándose a empresas como Vitra, como Corner Shop y muchas otras que van a ir demandando este tipo de profesionales. Bueno, lo que se observa es una gran demanda por parte de las empresas, y nosotros como universidad como universidades tenemos que empezar a responder a esto en distintos niveles.
Nosotros el 2018 creamos un diplomado en Data Science, perdón, el 2017, y el 2018 partimos con el Magíster de Data Science. Y hemos observado una demanda creciente en lo que tiene que ver con programas de posgrado. O sea, el Magíster de Data Science este año duplicó la cantidad de alumnos que tenemos en el programa, también por varios motivos, pero en parte porque lo abrimos a todo Chile con esto de la pandemia, que tenemos las clases en línea. Entonces también esto dio la posibilidad de que personas de distintas zonas del país se pudieran sumar a los cursos. Sin embargo, lo que es pregrado no se nota. O sea, hay programas de pregrado que abrieron y que no lograron completar sus cupos en otras universidades. Y esto en parte se debe a que todavía no se ha generado conciencia en los colegios, en los niños más chicos, de la importancia y la necesidad que tiene este perfil dentro como de las empresas. Entonces, se está observando mucho más a nivel de posgrado y educación continua que a nivel de pregrado. Y ahí tenemos que hacer un trabajo con los colegios, de ir mostrando lo que es esta nueva carrera, la importancia que tiene, el campo profesional que tiene. Nosotros damos charlas en colegios para hacer eso y esperamos abrir una carrera de pregrado ya el 2023 también. Súper. Gustavo, y conectando con esa pregunta, que eres el data scientist, aquí al menos los panelistas que está acá, ¿qué te motivó a ti a dedicarte a este tipo de disciplina? ¿Qué te llevó a especializarte en esto de manera bien vanguardista? Porque eras de los pocos que al principio estaban estudiando estos temas. Sí, bueno, yo partí, apenas aprendí a programar. El primer uso que hice como de hobby fue procesar datos. Querían entender datos, entender valores, precios, mercado, etcétera. Pero un día me topo con ahí está. Ya. Un día me topo con un artículo de Netflix donde básicamente explicaban cómo ellos habían desarrollado su sistema de personalización y me llamó muchísimo la atención como la concepción de ciencia de datos. Uno siempre lo veía desde más tradicionalmente de un tema de demanda-oferta y también de optimización, pero aquí le habían dado un caso de uso a nivel de experiencia de usuario. O sea, cuando mi experiencia en Netflix es diferente a tu experiencia en Netflix, está basada en mis preferencias, mis gustos. Incluso las portadas de las películas cambian dependiendo de los gustos. Entonces, ese nivel de profundización en lo que es un producto de ciencia de datos es lo que en verdad me motivó a meterme de lleno en la industria. Súper. ¿Y estás aplicando un poco de eso? ¿Te sientes como aplicando ese tipo de algoritmos en Corner Shop o todavía falta para llegar al nivel de Netflix? Queda harto camino, pero tenemos un equipo de personalización que justamente está orientado a la misma filosofía. Básicamente ordenar el contenido y mostrar el contenido de alguna forma que la experiencia de usuario sea lo más personalizada posible. Súper interesante. Oye, Sebastián, desde tu mirada como startup y que están armando, me contabas previamente que eran 120 personas más o menos que trabajan en Bitrack. ¿Cuántas personas están trabajando hoy día en Bitrack relacionadas a ciencia de datos? Y el tema de atraer, primero, antes de eso ¿qué tipo de desarrollo están haciendo hoy día en Bitrack este equipo? Y también conectado con eso, ¿qué tan fácil para ti está siendo el atraer talento de este tipo que cumpla con las expectativas para ejecutar ese tipo de proyectos? Bien, efectivamente nosotros somos más de 100 personas en la empresa. Hoy día el equipo Data Science es un equipo bastante pequeño, pero son 5 personas que están dedicadas exclusivamente a lo que es Data Science de manera transversal a toda la empresa. Tienen un rol transversal, no dependen de ningún área, porque tienen impacto a nivel transversal. Y eso es muy importante tenerlo en cuenta. Hoy día el Data Science está haciendo un rol súper sexy. Yo creo que la demanda ahí, como bien dijo Loreto, está aumentando fuerte. Las empresas están todas ansiosas de saber qué hacer con sus datos. Como decían también, el tema de la Data Science no es nuevo,
lo que es nuevo es lo barato que es almacenar y la capacidad de procesamiento que tenemos hoy día para manejar todos esos datos. Entonces, hoy día se está usando esos datos. Entonces, lo primero que hace la empresa es guardemos los datos. Tratemos de guardar la mayor cantidad de datos posible y después vemos qué hacemos. Es como un poco, están en esa parada la mayoría de las empresas que buscan esto de la transformación digital, están como en esa parada, es decir, después vemos qué hacemos con los datos. Y por eso están ahí ansiosos de contratar talento como el de Gustavo, que vienen fresquitos de las universidades con todo un know-how orientado al data science, que busca finalmente hacer qué podemos hacer con esos datos. Y una de las aristas más apasionantes en estas materias, justamente lo que se refería a Gustavo, que es como predecir el comportamiento. Están todos obsesionados en decir cómo anticiparse al comportamiento que va a tener el cliente, el consumidor, quien sea. Cómo poder adelantarse a eso. Y eso es algo sumamente fascinante. Pero por eso yo creo que el orden, que tengo unas notitas acá, porque el orden es el siguiente. Primero, hacerse la pregunta del por qué. ¿Por qué hago lo que hago? ¿Cuál es la pregunta que quiero responder? Después, decir, ¿con qué datos cuento? ¿Son confiables esos datos o no? Y ahí hay un trabajo importante. Muchas veces los equipos de data science que entran nuevos, se forman en una empresa, se enfrentan a datos que hay que hacerle ajustes, hay que entrar a picar, hay que entrar a entenderlos bien porque no están totalmente confiables y hay que hacerlos confiables. Después viene integrar fuentes de datos distintas. Las empresas trabajan con muchos sistemas y esos sistemas por lo general no conversan. Entonces tienes que trabajar en una integración de datos, hacerlos que todos conversen, porque las distintas informaciones son las que enriquecen finalmente las decisiones. Y por último, y algo que muchas veces las empresas parten al revés, el último punto es ver con qué tecnología resuelvo este problema. Porque muchas veces parten con la tecnología, dicen, ¿sabes qué? Apliquemos Machine Learning, apliquemos inteligencia artificial, y parten con ganas de aplicar la tecnología al final dicen, ¿pero qué vamos a hacer con ella? Entonces yo te digo, el paso es preguntarse ¿por qué? ¿Qué quiero resolver? Confío en los datos, integro fuentes distintas que me enriquezcan los datos y después veo con qué tecnología. Y muchas veces no se necesita nada tan sofisticado. Todos quieren hablar de Big Data y muchas veces las cosas no se resuelven con Big Data. Entonces, ese orden es fundamental porque si no, se hace más marketing que aplicación en la práctica. Perfecto. Oye, y este equipo que tienes hoy día, ¿cuáles son como las principales como líneas de acción en las cuales están avanzando? En mi presentación ahí puse un slide que resumía un poco la arista. Van en la línea de marketing, mejorando la salud del cliente y del lead score, cómo hacemos que un lead llegue mucho más, sea más efectivo. O sea, uno quiere reducir el costo de venta y uno dice cómo apunto mejor al cliente para que ese lead llegue más sano. Y la salud del cliente tiene que ver, por ejemplo, con cómo hago que ese cliente, cómo me anticipo ese comportamiento que puede terminar en una fuga del cliente. En el famoso churn, que los SaaS ahí desafiados por el churn, ¿cómo hacemos para que ese cliente no se vaya? ¿Cómo los de Corner Shop están dedicados fuerte en eso? ¿Cómo predecir que ese cliente no se vaya? Entonces, hay muchos indicadores de comportamiento que uno va recopilando, cómo interactúa con la aplicación, cuántas veces ha comprado, cuánto dura conectado, en fin, variables de ese tipo que uno va recogiendo información. Y eso tiene que ver del ámbito de buenos clientes y la permanencia de esos clientes. También hay otras áreas que tienen que ver con el producto, como el ejemplo que puse nomás con el Service Time en la presentación, que te ayuda a tener una mejor experiencia del cliente con tu producto, el delivery, el famoso Service Time. Y hay otras áreas que tienen que ver con datos financieros, datos económicos, que la empresa que te permiten te ayuda a tomar decisiones. Los datos financieros vienen de fuentes distintas y uno tiene que tomar decisiones de ese tipo. Y así uno va como trabajando de manera transversal y obviamente siempre, lamentablemente, los recursos escasos, hay que ir priorizando qué proyecto hacer y ese es el gran desafío que tiene el equipo de Data Science. Perfecto. Y tengo una pregunta para Gustavo, para ti, Sebastián, pero que la conversamos con Loreto previamente, y también entendiendo que probablemente en la audiencia hayan tanto personas de empresas que quieren desarrollar su área de ciencia de datos, desarrollar modelos,
y también puede que hayan data scientists que hoy día están escuchándonos. Y la pregunta es, al momento de contratar, al momento de seleccionar personas para sus equipos de ciencia de datos, ¿cuáles son como los atributos clave que ustedes están mirando, que les interesa que los profesionales tengan para poder incorporarlos a sus equipos? No sé si, quizás Gustavo, comencemos contigo primero. Sí, es una buena pregunta. Un poco para explicar por qué tenemos buscamos estas cosas, quizás es bueno explicar como nuestra metodología de desarrollo. Nosotros en Corner Shop, cada data scientist tiene que desarrollar un modelo de inteligencia artificial prácticamente cercano al estado del arte. También los chicos tienen que ser capaces de desarrollar el producto desde una idea conceptual, este va a ser el input del algoritmo, este va a ser el output del algoritmo, a desarrollar un MVP en muy pocos meses. Entonces, es necesario que vengan ya con una buena base de ciertos temas que nosotros consideramos mínimos. Por ejemplo, que sean capaces de investigar y desarrollar en base a papers, que puedan traducir papers en implementación concreta. Eso poco se hace en la universidad. También que tenga un nivel de programación de Python intermedio. Muchas veces el Python es un detalle, pero nosotros como desarrollamos todo en Python, eso puede ser una limitante. También que tengan los conocimientos de los componentes de Deep Learning como una base, porque nosotros, o de Machine Learning en general, porque nosotros queremos tener la discusión de cuál debería ser el mejor modelo para resolver este problema en 2 o 3 semanas que se puede desarrollar. Entonces, para eso uno tiene que tener una base de al menos conocer conceptualmente cuáles son los tipos de modelos que hay. No tiene que ser experto, pero al menos conocerlos conceptualmente con sus pros y contras. Saber analizar distribuciones, probabilidad estadística, súper crítico, incluso modelos estocásticos. Y también conocimientos de optimización matemática, pero aquí va variando dependiendo el rol. Algunos roles tienen mucho más profundo el tema de optimización y otros más a nivel más conceptual, pero siempre la optimización tiene que ser algo de conocimiento. Y a nivel de como habilidades blandas, yo diría autonomía. Autonomía es súper importante, motivación por el producto que van a estar desarrollando por meses, incluso a veces quizá un año, y la flexibilidad para poder decir no cuál es el mejor modelo para resolver este problema, sino cuál es el mejor modelo para resolver este problema en 2 o 3 meses. Entonces, lograr meter la variable tiempo dentro de su definición de producto. Perfecto, súper interesante. Sebastián, algo que Sí, me gustaría complementar. Ahí complementar. Gustavo planteó como desde la perspectiva técnica que es necesaria como esa formación técnica para enfrentarse a este tipo de problemas. Yo le quiero complementar con la parte más blanda, que en el fondo es sumamente importante, que uno tiene que ser persona sumamente proactiva. ¿Ya? Uno tiene que ir a buscar proactivamente algo, no es algo que uno lo encuentre y resuelve de manera fácil, tiene que tener una iniciativa personal muy marcada. Tiene que ser una persona altamente curiosa, preguntarse todo, esto es pura filosofía. Y iteración, y probar, y prueba y error, y descubrir el porqué, muy curioso, muy curioso. Y lo otro que también en estas materias muchos pecan eh, en este aspecto, que es tener una claridad mental y poder explicar todo de manera muy simple. Una de las personas que yo hablo mucho con una persona experta en data science, que lo fundamental es que problemas complejos te lo puedan explicar de manera muy simple. Cuando tú tienes esa claridad mental, tienes la capacidad de analizar una fuente de datos importante y tratar de encauzarla, encontrar respuestas concretas a problemas que son realmente prácticos. O sea, no es filosofar por filosofar, uno resuelve problemas prácticos con grandes volúmenes de información. Perfecto. Ahí Sí, me dale, gustaría Gustavo. comentar sobre algo que salió en el chat, que es que la mayoría de las empresas piden experiencia por sobre talento. Yo creo que eso, por ejemplo, en nuestro caso es justamente al revés, porque nosotros lo que más nos importa es que seas como que la habilidad, o sea, yo comparto completamente la visión de Seba de las partes blandas,
Y todo ese perfil lo buscamos en chicos, y muchas veces los que mejor encajan en eso son chicos que están recién egresando, que están durante su magíster, o que hicieron su tesis relacionada en este tema, o que hicieron investigación de pregrado, donde les quedó fascinando el tema de Machine Learning. Y esos son los roles que al final más cumplen, más hacen fit con estos requerimientos que estamos viendo. Muchas veces en la industria lo que vemos es que llegan chicos de empresas con años de experiencia, pero son años de experiencia en otra forma de ver data science. Realmente, como decía Seba, hay muchos prerequisitos. Dedicaron mucho tiempo en su empresa anterior a procesar datos, a solamente pulir datos o poblar datos, hacer software, hacer reportería, y no llegaron al punto de realmente implementar una solución, porque simplemente no estaban los prerequisitos prearmados. Entonces, hay un poco, mi comentario va un poco más para las empresas que se fijen mucho más en lo que sería, qué es realmente lo que quieren solucionar con ciencia de datos y vean cuál es el mejor candidato para eso, más que los años de experiencia, que este es un rubro tan nuevo que difícil eso va a ser un buen indicador, un único indicador. Perfecto, entonces lo que yo entiendo, la solidez conceptual se logra a través de la investigación y profundización, ¿cierto?, de los conocimientos, y después, claro, eso va a permitir traducir todo ese conocimiento de una manera más ordenada, y que permite interpretar de mejor manera los desafíos, ¿cierto? Exacto. Bien, y Loreto, ¿cómo se está preparando la universidad para esto que nos contaba Sebastián y Gustavo? Hoy día la demanda está haciéndose un poco cargo de esta solicitud de las empresas. ¿Están formando profesionales de este tipo? En este año ingresaron aproximadamente 50 alumnos al magíster y diplomado de Data Science. Vemos como claramente hay un aumento en los ingresos. Pero yo quería destacar como la importancia del aprendizaje continuo en esto también. O sea, es cierto que está la educación continua y todo, pero es importante, o sea, los programas de diplomado y de magíster, pero es importante que los alumnos aprendan dentro de este proceso a seguir perfeccionándose. Y una de las formas que quiero destacar es lo que hacen ustedes como binario. Yo creo que participar en competencias también es algo que va aportando al aprendizaje, como que el aprendizaje de Data Science es como una espiral, como que uno va aprendiendo primero con un cierto nivel de profundidad y el ir participando en competencias les va dando también nuevas habilidades que a los alumnos les puede servir. Y por eso mismo, bueno, hemos estado trabajando en conjunto con Binario también para poner competencias como parte de los cursos que nosotros estamos desarrollando en la universidad como una forma de potenciar esta manera de aprendizaje también dentro de los alumnos. Perfecto. Bien, ahora me gustaría, dado que nos quedan 10 minutos de este webinar, me gustaría ver si es que alguien de la audiencia, de las 80 personas que tenemos conectadas en este momento, tiene alguna pregunta que le gustaría hacer a los panelistas para que no se la lleven y aprovechen el momento de resolverla ahora. Cristóbal, te vi levantando la mano, dale. ¿No? Sí, hola, buenos días. Súper interesante las tres miradas y bueno, lo que están haciendo cada uno en sus respectivas empresas y organizaciones. Conversamos harto sobre el data science, ¿no es cierto? Sobre los perfiles, lo que queremos hacer, etc. Pero Sebastián mencionó algo que para mí es clave y ahí va la pregunta, que tiene que ver con que además del por qué, hay una base de datos que tiene que ser confiable, rápida y amigable. Y desde mi experiencia menos novedosa en la tecnología, esto es un desafío. Normalmente las empresas, y acá tiene que ver también mucho el avance de la tecnología, ¿no es cierto? Han partido con modelos tipo data warehouse, pero hoy en día cuando ya realmente
tienes la capacidad, como mencionaba Loreto, de trabajar un nivel de volumen de datos y estructurado y no estructurado, que es una locura. ¿Cómo, ¿Cómo te apoyas o cómo resuelves esa capa tecnológica, pensando que no todos están en la cresta de la ola como un Shop o Sebastián con un B-Track que partió orgánicamente hablando? Y ahí creo que hay un tremendo punto que es la base, en definitiva. El desde va a poder hacer todo el resto, ¿no? Esa es la pregunta. ¿Cuál es un poco la visión de ustedes respecto a eso? ¿Cómo han enfrentado? Bueno, Gustavo y Sebastián quizás llegaron al mundo perfecto, pero Loreto quizás ahí tiene más experiencia y le ha tocado conversar más con empresas que de alguna manera ya tienen un recorrido y están todavía evolucionando desde la perspectiva de datos. Y finalmente son caminos para, creo yo, en su gran mayoría, ¿no? Si quieren, voy a adelantarme con un poco responder la pregunta de Cristóbal. Efectivamente, empresas como Corner Shop o como E-Track corren con una ventaja competitiva respecto a otras empresas que llevan más años de recorrido que nosotros. Corner Shop es bastante nuevo, nosotros un poquito más nomás de experiencia, pero básicamente muy pocos años como empresa. Y efectivamente, la gran diferencia es lo que se llama la transformación digital, que es el gran desafío que tienen la gran mayoría de las empresas que llevan más de 10 años de existencia, están buscando la transformación digital, versus empresas como la de Corner Shop y E-Track que nacieron digitales. O sea, no es un tema. O sea, parte la empresa de manera digital. Entonces, es un desafío importante y que parten de más atrás. Lamentablemente, no hay premio Consuelo, no hay justificación. Si no aceleran esa transformación digital, se quedan afuera, porque nacen nuevas empresas que también nos van a desafiar a nosotros. Hoy día están naciendo empresas que nos van a competir a nosotros como E-Track, porque están entrando desde el día cero con mucha más tecnología con la que entramos nosotros. Entonces, ese objetivo yo creo que es fundamental ser conscientes de que esta cuestión está muy acelerada y hay que ponerla en práctica desde ya, independiente de la cantidad de años que tenga la empresa en el mercado. Ahí, agregando como un comentario más como de consejo para este tipo de empresas, nosotros sí tenemos un data lake, como decía en el mensaje, en los comentarios, donde todos tenemos acceso a terabytes de información por día, en segundos, con muchos recursos. Entonces sí, es verdad que las condiciones de Corner Shop no son en verdad lo normal de la industria, pero lo que yo he visto en las empresas más, por así decirlo, tradicionales o que llaman historia y que tienen una infraestructura mucho más, por así decirlo, sencilla, es que esto es un tema más organizacional que un tema de infraestructura de software. Entonces, si la organización tiene una sola base de datos SQL, super legacy, y eso es todo lo que tienen, si es que existiera una especie de filosofía de democracia al acceso al dato, de que todo el mundo en la empresa tiene acceso a todos los datos de forma sencilla, con algunos cuantos recursos de computadores y computadores en la nube, yo creo que igual se podría desarrollar ciencia de datos. O sea, el data scientist se las va a arreglar. Pero lo que he visto es que generalmente los problemas que hay en empresas más grandes con más datos es un tema de como el governance del dato, como, no es que esta tabla es mía, esta tabla es tuya. Y ocurren ciertas como burocracias internas que generan pérdida de tiempo, básicamente. Entonces, yo creo que todo parte de una filosofía de dar acceso a todo el mundo a datos, que no existe este tema de este dato es mío, este dato es tuyo, y también una filosofía de democratizar cómo se accede a esos datos a través de infraestructura. Y eso se puede hacer con pocos recursos. Sí, para complementar lo que dice Gustavo, que concuerdo mucho con él en el tema de que la mayoría de las veces está todo este desafío como organizacional de los permisos y de gobernanza de datos. Lo que yo he observado es que las empresas lo que hacen es que generan como infraestructura paralela. O
sea, mantienen todo lo que tienen en forma, no sé, por el data warehouse con el que han funcionado, la base de datos legacy con la que han funcionado, y empiezan a construir un data lake en paralelo de tal forma de mantener las dos cosas funcionando. Empezar a generar como esta infraestructura más moderna, pero mantener por un tiempo al menos la infraestructura tradicional con la que han trabajado. Súper, muchas gracias, Loreto. Cristóbal, tú tienes una pregunta y luego vamos con Miguel. Sí, bueno, tenía una pregunta y me nació otra a partir de lo que estaban hablando. Primero, preguntarle, conectando con lo que estaban hablando, si saben de alguna empresa chilena que haya tenido no haya nacido de manera digital, sino que sea una gran empresa con todos sus datos almacenados de manera super legacy, que haya hecho esta transición de manera correcta y que de cierta manera las otras empresas puedan ver su ejemplo y nosotros también desde Inspiral poder analizar esa transición para ofrecérsela a otras compañías. Y segundo, ¿cómo lo hacen con el tema de la fuga de talento de los data scientists? Porque yo tengo varios conocidos que son data scientists y yo creo que es el rol que más ofertas laborales les llega desde LinkedIn. Aparte son súper conectados digitalmente, en este caso a ese tipo de redes. Entonces, ¿cómo lo hacen ustedes? ¿Cuáles son los puntos que creen que son vitales para mantener el talento en las compañías? Ahí puedo dar la primera pregunta, yo siempre menciono a Match, no estoy sponsoreado ni nada, tengo hartos amigos en Match nomás. Pero, ¿por qué Match? Porque Match nace en una arquitectura una infraestructura súper tradicional, en un banco. Pero la estrategia que hicieron en Match es generar una especie de como la startup proveedora interna. Entonces, pusieron a un chico súper talentoso en la cabeza de Match y después le dieron libertad completa para el desarrollo de productos. Ahora esto va a nivel de datos y a nivel de software. O sea, lo que ellos lograron fue generar una startup dentro de la empresa y para eso lograron, lo que tuvieron que hacer fue aislar Match, por así decirlo, del resto de la organización. Y yo creo que esa tiene que ser la estrategia de las grandes empresas, o sea, crear áreas nuevas donde tengan autonomía completa, acceso a recursos, que no vivan en la burocracia tradicional, o simplemente contratar proveedores externos que armen la base y después más a futuro evolucionar hacia algo así. Eso es menos glamuroso, pero también funciona. Y respecto a la fuga de talento, es verdad, no es sabido que un data scientist dura probablemente en promedio menos de un año en un cargo, y eso también es un desafío para las empresas, porque si tú no logras levantar la infraestructura necesaria para que desarrolle su producto en menos de un año, entonces... Y básicamente aquí todo tiene que ver con la propuesta de valor que uno entrega. Una cosa es la oferta así monetaria, beneficio, etcétera, pero el data scientist, como decía Sea, se mueve mucho más por el tema de motivación, curiosidad. Si tú logras dar en tu propuesta de valor al data scientist una oferta interesante, resuelve este desafío que está abierto, que puede generar tantos beneficios a la empresa, que mueve la aguja del negocio, etcétera, los chicos se emocionan por eso. Y eso es lo que básicamente las empresas tienen que encontrar, desafíos que motiven y que hagan que valga la pena sentarme un año entero a resolver este problema. Yo estoy muy de acuerdo con lo que dijo Gustavo, la verdad que me sumo a todo lo dicho. Efectivamente, el ejemplo que da es lo mismo que decía Loreto, es como interesante que las empresas busquen hacer un spin-off porque les da esa libertad que necesitan para hacerlo rápido. Cuando está la maquinaria andando y uno quiere hacer cambios, es muy difícil porque hay un momentum que te impide cambiar dirección. Entonces, es importante, si uno quiere ser flexible, hacer spin-off y tener esas libertades. Y en cuanto al talento, solamente agregar que no es un desafío solamente de los data science, es de todos los talentos de la empresa. La verdad, no se centra solamente en esos tipos de roles. Yo creo que hoy día en la empresa de tecnología en general, las empresas de tecnología hoy día son, en todas las áreas hay roles de tecnología, no se centra en una área de informática como se suele llamar. Hay una tecnología que es transversal, el conocimiento amplio en toda la área. Y son roles muy demandados, muy demandados. Pero ahí está el tema de algo muy noble que tienen las nuevas generaciones, que se mueven por un propósito, buscan el por qué hago lo que hago. Y eso es lo que hace la diferencia de trabajar en una empresa u otra.
Y ese es el gran trabajo que tienen que hacer las empresas, de entender el por qué existo, por qué VTRAC existe, cuál es el fin, y si esas personas comulgan con ese propósito, van a estar felices trabajando acá. Pero es un desafío que tenemos a diario. Súper, muchas gracias, Sebastián. Estamos en la hora, pero me gustaría dejar la mano arriba de Miguel. Miguel, si puedes hacer tu pregunta rápido y con esto vamos cerrando, por favor. Y algo cortito, Carlos. Primero que todo, muchas gracias por la invitación. En realidad, está bastante entretenido. Le agradezco a Gustavo, a Sebastián, a Loreto, digamos. Sebastián, desde ya te agradecería mucho que pudieses compartir tu presentación, porque en realidad es un material que, por el lado de cualquier data scientist, me interesa estudiar. Una pregunta más en particular hacia Loreto, ya entendiendo, una pregunta egoísta académicamente hablando, digamos. Entendiendo hoy día que tenemos varios programas de magíster, digamos, está el de la Adolfo, está el de la UDD, digamos, está el de la Católica, digamos, también la Chile está sacando otros programas. Me gustaría saber un poco cuál vendría a ser el sabor que tienen los egresados, digamos, el programa de Data Science de la UDD. Y por otro lado, la segunda pregunta es ¿qué opinión tiene acerca de todas estas carreras que están saliendo de pregrado, digamos, que son carreras de Data Science propiamente tal? Entendiendo de que son carreras que mezclan varios temas de diferentes orígenes, digamos, en el fondo temas de programación, temas de estadística, probablemente temas de arquitectura. Me gustaría escuchar un poco más tu opinión acerca de eso. Gracias, Miguel, por tu pregunta. Mira, yo diría que el sabor, o como lo que tiene el perfil de los egresados del Magíster de Data Science de la UDD, es que está muy orientado a la aplicación. Es decir, acá no vamos a, que puede ser también visto como una desventaja para algunos. En el fondo aquí estamos orientados a entender cuáles son las ventajas de un algoritmo y saber aplicar el algoritmo, pero no nos ponemos a estudiar la teoría detrás de los algoritmos, ¿ya? Entonces aquí está pensado en la aplicación de Data Science, muy cercano, tratamos de que sea muy cercano a desafíos de la industria. Tenemos, por ejemplo, un ramo que es desarrollo de productos de datos. En el fondo está enfocado a pensar, entrar rápidamente a trabajar en una empresa. No es tan académico, a pesar de que sí nos importa mucho que puedan leer papers, que sepan que en el fondo esto que comentaba Gustavo de la importancia de poder estar conectado a las cosas avanzadas que se están haciendo para poder aplicarlas. Eso yo te diría que es como una de las diferencias principales o lo que caracteriza el programa. También otra cosa es, nos focalizamos en Python, no enseñamos R en nuestro programa, nuestro foco escogimos un lenguaje y dijimos en este lenguaje nos vamos a focalizar y todo lo que se aprende durante el curso es en Python. Y eso lo hicimos a través de una conversación con varias empresas, que les dijimos en el fondo, veamos cuál es el lenguaje que ustedes priorizarían. Respecto a las carreras de pregrado, yo lo veo con buenos ojos. Yo creo que es necesario tener, incluso me gusta la idea de esto de carreras más cortas. En el fondo, esto de pensar lo que hizo la Católica, la licenciatura en ciencia de datos, es una súper buena idea. O sea, sacar carreras más cortas y que puedan rápidamente entrar en la práctica y meterse en proyectos, e ir aprendiendo más ya desde el negocio. Eso yo creo que en honor al tiempo también dejo la respuesta hasta ahí. Muchas gracias, Loreto. Gracias, Miguel, a ti por tu pregunta. Bueno, muchas gracias a Sebastián, a Loreto, a Gustavo por su participación. Creo que ha sido una conversa, por lo menos por mi gusto, bastante enriquecedora. Muchas gracias a todos los participantes. Tuvimos 84 personas conectadas en el PIC. Muchas gracias a todos. Y bueno, este es el primero de una serie de Binario Talks que vamos a seguir haciendo. Así que también todos quedan invitados para los próximos eventos. Muchas gracias a todos y que tengan un buen día. Muchas gracias a ustedes. Gracias por la invitación. Gracias a ustedes. Bien. No, gracias. Muchas gracias. Chao, chao, gracias.